Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 19:01 arranca La Máquina de Pensar con el gran Javier Lasval. ¿Cómo le va, Javier Lasval, en controles de emisión? Y Carolina de Cuadro, la gran Carolina de Cuadro, también en la puesta a punto, en la producción de un programa que comienza de esta manera. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el Mitos del Futuro. Mitos del futuro, allá desde el futuro nos habla Ramiro Sanchís. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Y hoy volvemos a la ciencia ficción, por la puerta grande, de alguna manera, ¿no? Hoy volvemos a una... Sí, en realidad, no sé si alguna vez hablaste o le dedicaste a... Hablemos de Neuromante. De Neuromante el viejo hablaste, ciclo sí, de hace sí, años. es cierto. Pero la idea ahora es, después de haber recorrido todo este mundo del weird, ¿no? Uh-huh. Y del horror vinculado al lado más extraño de la ciencia ficción, es retomar un poco no la ciencia ficción clásica, porque a nadie se le ocurriría pensar que el cyberpunk es realmente clásica en el sentido en que lo es Asimov, ¿no? Pero sí volver a la ciencia ficción desde esta idea del weird y todo eso, porque de alguna manera siguen siendo el weird y el cyberpunk y todos sus derivativos, que es de lo que vamos a empezar a hablar a partir de hoy, las dos grandes corrientes o matrices de generar mundos, ¿por qué no?, de la ciencia ficción contemporánea. Pero en el caso de Neuromante, ¿no es un clásico ya, digamos? Bueno, no en el sentido en que lo es Asimov, a eso iba, okay. Sí, sin duda es un clásico en el sentido de que está en todas las listas recomendadas, ¿no? Pero a veces yo distingo, y creo que hasta lo traté de argumentar por algún texto, la idea de que cuando hablamos de ciencia ficción clásica estamos hablando de esa etapa de la ciencia ficción en que estaba sobre todo clara la definición de ciencia ficción, que era una práctica más normativizada, por decirlo así, que estaba claro qué era y qué no era. Exacto. En la ciencia ficción se definía en oposición a la fantasía, y se definía también la ciencia ficción literaria o con pretensiones literarias, se la definía en contra del pulp, ¿no? Todos esos relatos truculentos, violentos, lo que fuese. Entonces esa es lo que a mí me gusta llamar la etapa clásica. En las historias oficiales del género se lo llama la edad de oro del género. Sí, la edad de oro se habla, ¿no? O el space opera también en su momento. Eso es un subgénero que estuvo muy de moda en esa época y luego volvió como todo, pero cuando hablo de ciencia ficción clásica yo tiendo a referirme a la escrita así a rajatabla entre 1938 y 1953-54, que son fechas que parecen como excesivamente precisas, pero es que tienen que ver con la salida de ciertas revistas. En el 38 aparece Astounding, dirigida por un editor que se llamaba John Wood Campbell, y en el 53-54 aparece en Galaxy, dirigida por Anthony Boucher, y se consolida Fantasy and Science Fiction, que son como las revistas que pasan a liderar el esquema en los años 50 y que ya no siguen necesariamente esas líneas temáticas, estilísticas de la ciencia ficción anterior, que es la que vio nacer nada más y nada menos que a Asimov, Heinlein, mismo Bradbury, aunque Bradbury no pertenecía necesariamente a ese grupo de escritores, también tiene su gran eclosión en esos años. Tanto Asimov como Bradbury, además de haber nacido el mismo año, ven publicados sus primeros libros casi simultáneamente, en el año 53-54 justamente, que es cuando empiezan a salir libros que recopilan cuentos publicados anteriormente en revistas. Es un punto de inflexión muy interesante en la historia de la ciencia ficción. Todo lo que viene después ya no es esa ciencia ficción tan claramente caracterizable, definible, sino que se empieza a ampliar el campo, cuando aparece Philip K. Dick, por ejemplo. Claro. ¿No? Y ni que hablar cuando empiezan a aparecer los aportes de gente como Ballard o Aldis o Moorcock en Inglaterra, y cuando esa ciencia ficción mucho más experimental, ¿no?, más informada del modernismo. Por modernismo me refiero no al nuestro latino, sino al anglosajón, al de Joyce, Virginia Woolf, etcétera, D.H. Lawrence, etcétera, cuando todo eso empieza a, de algún modo, ser incorporado a la ciencia ficción, y ahí tenemos la obra de Robert Silverberg, que escribe novelas enteras como monólogos interiores, a la manera de Joyce en Ulises, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya se empieza a desajustar todo en un sentido muy cuadrado, ya deja de ser precisamente cuadrado, y la ciencia ficción nunca vuelve a ese estado tan fácil de definir. Hay movimientos contemporáneos que yo los llamo neoduros, que quieren de alguna manera
proponer una ciencia ficción que sea así fácilmente caracterizable, y de ahí salen obras muy interesantes como la trilogía de los tres cuerpos, del problema de los tres cuerpos, ¿no?, de Cixin Liu, que es como el autor de algún modo más importante de la ciencia ficción china. Pero a todas luces el cyberpunk está puesto muy lejos de todo eso. El cyberpunk, de alguna manera, en un momento en que se había vuelto un poco al space opera, ¿no?, estos relatos de guerra intergaláctica, o el género parecía de alguna manera dominado por o bien revival de la ciencia ficción clásica, como lo que escribía, excelente por cierto, John Barley. También estaba en toda esta época de las grandes sagas y tetrapentalogías, y estaba lo que también se llamaba la science fantasy o techno fantasy, que era como una mezcla de fantasía con ciencia ficción, generalmente ubicadas en futuros muy lejanos, ¿no? Eso fue todo a partir de una saga increíble que se llama la saga de la Tierra Moribunda de Jack Vance, pero su mayor cultor es sin duda Roger Zelazny, de quien ya vamos a hablar algún día. En ese contexto que parecía un poco hasta agotado, ¿no? Es que la gran... se cortó. De manera revolucionario cuando surge. Por eso a mí me cuesta pensarlo como clásico. Sin embargo, sí, en cualquier lista de lecturas obligatorias está Neuromante, ¿no? Neuromante es una novela de 1984. Generalmente se la considera el bautizo así de fuego del cyberpunk. No quiere decir que no hubiera cyberpunk antes. Un gran ejemplo es Blade Runner. Blade Runner es del 82 y a nadie se le ocurriría argumentar en contra de que eso es cyberpunk, ¿no? Cyberpunk. Pero la película Blade Runner, ¿no? Por supuesto, claro. La novela es muy anterior, pero la novela no tiene necesariamente que ver con esta estética, ¿no? Eso es un caso interesante, algún día lo podríamos comentar desde este punto de vista. Capaz que es más para debate que para una exposición mía, pero como adaptación literaria, ¿qué tan fiel, ¿no?, es Blade Runner? En realidad, para mí es muy poco fiel. Es maravilloso Blade Runner. Sí, de acudo. Pero si uno lee el libro da otra sensación, claramente. No tiene esa cosa noir, ¿no? Neo-noir, esa cosa detectivesca, la vieja usanza de la novela, como es ni dura, tiene el esa policial cuestión duro, no lo tiene. de retrofuturo, ¿no? O sea, que también, ¿no? Claro, a ver, la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Dick es sobre todo una novela distópica, post-catástrofe, digamos. Todo eso está aprovechado, obviamente, en Blade Runner. La caída de los... Incluso en Blade Runner 2049, cuando se habla de la caída de los ecosistemas, toda esta idea de que encontrar un animal vivo es casi que imposible, o mismo un árbol, ¿no? Eso está en la novela de Dick. Pero no sobre todo se centra en otros asuntos que ni aparecen en la película. En la película llueve todo el día y en la novela de Dick precisamente es al revés, es todo seco, ¿no? Árido. Y hay un tema con la religión. No sé si la leíste, Pablo, te acordarás que los androides tienen como un culto a lo que se llama el mercerismo. El mercerismo, sí. Que en la película, bien decidido, ¿no? Porque sería, quién sabe, ahora uno pensaría en adaptarla en una serie, quizá, ¿no? Pero, Ramiro, entonces, vos decís que Neuromante es del 84 y ahí empieza el cyberpunk, pero también decís que, por ejemplo, en una película como Blade Runner de 82 también podría comenzar. Ese es el ejemplo fácil de ver, porque en retrospectiva todo el mundo ve eso. Hay una anécdota que dice que a Gibson le llevó mucho tiempo escribir Neuromante, y ya le estaba escribiendo cuando vio Blade Runner, y dijo, bueno, se me terminó la joda, porque con esto ya perdí. Mirá vos. Es muy gracioso. William Gibson no había tocado una sola computadora en su vida hasta la publicación de Neuromante, ¿no? Es un caso interesante de cómo alguien que parece un profeta de los high tech en realidad era un escritor más convencional en ese sentido. Después cambia, por supuesto, pero yo diría que el de Blade Runner es como el antecedente obvio. Sin embargo, hay una novela muy buena que se llama Software, que es de un autor que se llama Ruddy Rucker, habrá que ver bien cómo se lo pronunciaría, que es plenamente cyberpunk antes de Neuromante. Incluso Rucker es uno de los que van a integrar, junto a Bruce Sterling, Pat Cadigan y el propio Gibson, lo que sería el primer gran movimiento cyberpunk, ¿no? Esa cosa de golpe, muchos escritores jóvenes. Es más, te diría que Gibson y Rucker son como los más viejos del movimiento, son los Sonetti del 45, digamos. ¿No? Los escritores jóvenes, digamos, empiezan a publicar un poco después, son Bruce Sterling, por ejemplo, y se apoderan de estas ideas de Gibson, ¿no? Y ahí es que surge el cyberpunk
como tendencia, como movimiento incluso. Surgen antologías, hay una antología clave que en español fue publicada por Editorial Ciruela, y yo nunca la vi por acá, que se llama, en español sería Lentes de Sol, digamos, de espejo. ¿Te acordás cuando en los 80 estaban de moda? Sí. Bueno, Mirror Shades, que creo que en la traducción que circulaba, esta que te digo de Editorial Ciruela, la dejaron así, Mirror Shades, y es un compilado de cuentos cyberpunk de esa primera hora del cyberpunk, o sea, en primeros años 80. Por supuesto, la tendencia enseguida empieza a influir en todo, en el cómic, en el cine, en el anime, ¿no? Por ejemplo, en el cine, Robocop es una película totalmente marcada por el cyberpunk. ¿Cuáles son las características básicas? Bueno, hay un planteo distópico de un mundo dominado por el capitalismo, un mundo donde los estados han desaparecido y tenemos corporaciones en su lugar, de alguna manera. Es un mundo atravesado por la tecnología, un mundo donde lo humano se desvanece, digamos, ¿no? La noción de lo humano se desvanece en lo cyborg, ¿no? O sea, la idea del injerto tecnológico, por ejemplo, con De Cero, que es la segunda parte, por decirlo así, la siguiente entrega de esta trilogía de William Gibson que comienza con Neuromante. La novela empieza con que al protagonista lo están reconstruyendo en una suerte de unidad médica, y mientras lo están reconstruyendo y renovándole el sistema nervioso y poniéndole una biotoxina para evitar no sé qué cosa, mientras le están haciendo todo eso, su mente está en una realidad tipo Matrix. O sea, de vacaciones, en una realidad alternativa hecha con sus recuerdos de infancia, ¿no? Entonces ya la novela empieza a todo trapo, digamos, ¿no? Entonces ese es el tipo de futuro que no es distópico en el sentido de la distopía clásica, donde vos tenés personajes que sufren ese mundo, ¿verdad? O sea, uno piensa en 1984, ¿no? O en Fahrenheit 451, donde hay personajes que se oponen políticamente al sistema, al rumbo que han tomado las cosas, ¿no? Los personajes de Gibson son más como los de Ballard, o sea, no están opuestos al sistema, viven en el sistema, de algún modo se las arreglan para sobrevivir en ese contexto, pero son sujetos, con tantos sujetos están claramente producidos, insertos por ese sistema. No hay una cosa de la lucha, ¿no? Contra, como si lo podemos ver en esas distopías que también podríamos llamarlas clásicas, ¿no? Las que tienen ese marcado compromiso humanista de poner en juego un sujeto deshumanizador, etcétera, etcétera. En las novelas de Gibson a nadie se le ocurre eso, ¿no? Por eso se lo ha reclamado de alguna manera mucho para el movimiento transhumanista, que si bien es muy criticable en muchos sentidos, plantea justamente esa idea de lo que también se llama prometeísmo, ¿no? Mejorar la condición humana a través de la tecnología. Y en el caso de Gibson, por supuesto, no es optimista tampoco. No quiere decir que él esté tratando de vendernos eso como un futuro mejor. No, es tan malo como el presente. Pero justamente lo que plantea en términos de especulación es esa suerte de capitalismo en desenfreno, ¿verdad? Que alcanza todos los rincones de la vida con pautas tecnocapitalistas, podríamos llamarlo. Claro. Entonces son 3 novelas, una trilogía. La obra de Gibson se divide de algún modo en trilogías, y la primera trilogía es esta, es Neuromante de 1984, con De Cero, o Cuenta Cero, según como se lo traduzca, de 1986, y Mona Lisa Acelerada, como se lo ha traducido, Mona Lisa Overdrive, en el inglés original, que, si no me equivoco, es del 88. Esas son las 3 novelas de esta trilogía, que se la llama la trilogía del sprawl, en español se lo tradujo a veces como el ensanche, que es como una localización, un escenario de las novelas, que es como una especie de mega ciudad, que conecta distintas ciudades de la costa, entonces forma como un gran universo urbano totalmente distópico, súper tecnológico, como Blade Runner, digamos. Por eso se había asustado tanto Gibson, porque lo que él estaba de algún modo imaginando lo vio ahí. Si uno empieza Neuromante, tiene toda esa cosa de la novela negra. Es muy parecido a Blade Runner, es curioso eso. Empieza con solo que en vez de detectives, digamos, o Blade Runners en la película, que son oficiales, ¿no?, que retiran estos androides, en vez de esa cosa más de la policía, por decirlo de alguna manera, más policial, lo que tenemos son hackers, ¿no? El viejo concepto del hacker, ¿no?, como que el que rompe un sistema de seguridad para robar
un prototipo tecnológico para robar una información específica. Entonces vos tenés una corporación que de manera muy subterránea contrata a un hacker para que se abra camino por las defensas de un sistema informático y le robe a, yo qué sé, la mafia, imaginemos algo así, un secreto que luego se dan cuenta, lo persiguen, y eso es un poco el esquema típico de ese cyberpunk gibsoniano de los primeros años. Lo interesante de Neuromante es que empieza así, pero pronto, como en las mejores novelas del viejo policial duro, empieza a perfilarse otro caso que parece secundario y al final es el que absorbe toda la atención de la trama. Y ese caso involucra a una inteligencia artificial que es la que empieza a, mediante títeres humanos, vamos a llamarlos así, contratar hackers para que de algún modo despejen el camino para fundirse con otra inteligencia artificial. Esa otra inteligencia artificial está dominada por un clan, una corporación con forma de familia, clan, a través de matrimonios y herencias, que son como, no sé, los mega, ultra, hiper ricos que viven en órbita a la Tierra, una especie de Edén, ¿no?, tecnológico, y tienen esta inteligencia artificial que se llama Wintermute, que es la que controla un poco todas sus líneas genéticas, cómo preservan su salud, etcétera. Y esta otra computadora, o esta otra inteligencia artificial, que se llama Neuromante, es la que está propiciando esta fusión. Y cuando se fusionan, generan una especie de supraentidad, que ese es el final de la novela. En la siguiente, en Conde Cero, ya vemos qué pasó con esa entidad. Y lo que hizo fue como que se dividió en pequeñas conciencias, pequeñas relativamente, quiero decir, ¿no? Como el proceso gnóstico, no sé si te es familiar esa noción gnóstica de las emanaciones, ¿no? No. Que la divinidad incognoscible, trascendente, emana como divinidades hasta llegar al Dios más personal que todos conocemos, digamos, ¿no? Ese esquema de emanaciones de algún modo se corresponde en el libro a la aparición. Todo esto sucede en la red, ¿no? Gibson habla de la matriz, de ahí sacaron, por supuesto, en la película Matrix el término, pero para Gibson la matriz es como una especie de internet a la que vos te conectas con cascos de realidad virtual y consolas que te hacen interactuar con datos. Vos ves como la representación visual de datos, sistemas de defensa, etcétera. Entonces, en ese contexto, en esa especie de realidad secundaria, es que aparecen estas entidades, ¿tá?, que toman la forma y las características de los dioses o Loa del vudú. Loa del vudú. El tema de la realidad, te iba a decir también, que no lo mencionaste. O sea, el cuestionamiento de las realidades virtuales. Eso, mirá que no lo hace tanto Gibson, ¿no? O sea, cuando vos apagás la consola estás en el mundo real. O sea, puede haber, por supuesto, un intercambio permanente, ¿tá?, de cosas que pasan en esa... él la llama una alucinación consensual, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo, todos nos conectamos a eso, a ese mundo, ¿tá? Y ahí, por supuesto, pasan cosas. O sea, es lo que te decía, si yo robo a la mafia en la realidad virtual, la mafia me va a perseguir en el mundo real. Claro. ¿No? Entonces hay, por supuesto, una relación. Pero no es lo que en inglés se llama bleeding o sangrado de realidades, que es cuando se empiezan a interpenetrar o a sugerir la posibilidad de una realidad más trascendente aún, que es lo que pasa en las novelas de Philip K. Dick. Uno agarra a Ubik o Ubik y al final no entiende en qué mundo está parado. Exacto. Acá no pasa eso. Acá es un dispositivo tecnológico totalmente limpio de toda pretensión trascendente metafísica. Vos te enchufás a la máquina, estás en esta suerte de internet visual y salís de eso. Vos haces tu trabajo ahí y volvés a la vida real. Lo que pasa es que esa vida real, por supuesto, ya está atravesada de tecnología y todo esto, ¿no? Perfecto. Entonces no se produce esa duda metafísica, por decirlo de esa manera. No, yo te lo mencioné por lo de las emanaciones, en fin. Eso por lo que pasa con esta computadora, vamos a decirlo así. Esta inteligencia artificial se escinde en microconciencias. Y esas microconciencias interactúan con estos hackers de acuerdo a pautas que remedan las del vudú haitiano.
Bueno. Que de algún modo es lo mismo que acá vemos como los orillás, ¿no? O sea, más o menos se corresponde a esa cosa sincrética, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso va moviendo la trama de Conde Cero, que también tiene su intriga y todo eso. Y finalmente eclosiona en... Se nos terminó el tiempo. Se me terminó el tiempo. Bueno, mejor dejo el final, que es Mona Lisa acelerada, para que los lectores la investiguen, porque para muchos es la mejor de las tres partes. ¿Ah, sí? Pero bueno, ese es el universo ficcional de William Gibson en esta época, que involucra tanto realidad virtual como vudú, así que imagínense. Perfecto. Así que estamos hablando de Neuromante, Conde Cero y Mona Lisa acelerada. Muy bien, Ramiro, gracias por estar en la Pablo, máquina de pensar. Un abrazo, chao. Dicen que tiene vientre de cabra, cola de serpiente, cabeza de león, echando fuego por la bella boca, el ciego mero la vio. Quimera la invocan los ateos y predicadores, santa patrona de los locos y los trovadores. ¿Existe o no? ¿Es un sueño o no? Me pregunto si es posible vivir sin su amor. Me la encontré en una carretera entre lo que soy y lo que fui. Ella me atrajo perversa y bacana y en sus ojos me perdí. Quimera, final encrucijada, musa por mis venas, bruja, guía de mi paso, virgen y ramera. ¿Existe o no? ¿Es un sueño o no? Me pregunto si podría vivir sin su amor. Ella marca el beat que cuenta mi corazón, la respuesta del camino a donde voy hoy, nunca, siempre. Muero en su amor hoy, nunca, siempre. Vivo en su amor. Ella marca el beat que cuenta mi corazón, la respuesta del camino a donde voy hoy, nunca, siempre. Muero en su amor hoy, nunca, siempre. Vivo en su amor hoy, nunca, siempre. Muero en su amor hoy, nunca, siempre. Vivo en su amor. Estamos escuchando Quimera, esto está en el último disco de Bajo la misma ciudad, el último disco de Walter Bordoni, que está aquí. ¿Cómo le va, Walter Bordoni? ¿Anda bien? Ando súper bien. Bienvenido a la máquina de pensar, Bajo la misma ciudad, es tu último disco. ¿Ya lo presentaste? No. En vivo, y el estreno en vivo fue el sábado pasado en Fray Eventos. Y en Montevideo ahora es el próximo 27 de noviembre, acá cerca de la radio, en la Sala Camacuá. Perfecto, ahí de AEBU. El Y Teatro hay que decir que en este disco las músicas no son todas tuyas.
Sí, eso es algo que ya había pasado en mis dos discos anteriores, había pasado. La particularidad que tiene este disco es que la autoridad de las músicas aparecen compositores del Mercosur, digamos. Sí. Claro, porque hasta ahora... Hablaste de un triángulo: Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre. Exactamente, yo hasta ahora en mis discos anteriores había muchas coautorías con Dino, con Darnell Jans, con Gale Mire, que en este disco hay una con Gale Mire, qué sé yo, con Tabaré Rivero, con Ferradas, etcétera. En este caso hay dos canciones que son música de un colega de Porto Alegre, se llama Bebeto Alves. Una de ellas es la que escuchamos recién, Quimera. La otra es la que le da título al disco. Y hay una canción que tiene música de un colega de Buenos Aires, Omar Gianmarco. Es un cantautor de Buenos Aires muy interesante, con quien veníamos intercambiando cosas. Y bueno, a mí siempre me gusta escribir letras sobre melodías de otros compositores. En este caso, Quimera, digamos, estamos hablando de un ser mitológico, ¿no? Ese animal, ¿no? Sí. Mitológico, mítico. Sí, exactamente. Porque uno cree que, digo, yo pensás en la quimera y pensás en utopía, en fin. Bordoni va a estar hablando de las quimeras, ¿no? Estos tiempos. Y no es esta canción, en las otras habla más bien. Vos sabés que yo... esta canción ya tiene como 2 años o 3 años de escrita. Incluso Bebeto Alves la grabó en un disco suyo que se llama Canción Contaminada. La grabó en castellano, además. Es la primera canción que escribí con él. Y cuando yo la canto en vivo siempre pregunto a la gente si saben lo que es la quimera. Y por lo general todo el mundo dice, bueno, es una utopía, claro, un sueño, no sé qué. Aparentemente en el primer lugar que aparece o uno de los primeros, creo que es en la Eneida, me parece. Y es un ser, como dice la canción, tiene vientre de cabra, cola de serpiente y cabeza de león. Borges lo explica en su libro de los seres imaginarios. Y vos y los oyentes me dirán, ¿pero qué se te dio por escribir esta letra para un rock and roll bastante stone? Y la explicación es bastante sencilla. Como dije, el autor de la música es Bebeto Alves. Bebeto es uno de los tantos seres humanos que siguen vivos gracias a un trasplante de hígado que le hicieron hace muchos años. Y el cirujano que lo operó le dijo, ¿vos sabés lo que es la quimera? Le hizo la misma pregunta. Y él le contestó lo mismo. Sí, es un sueño, una utopía, no sé qué. No, dice, la quimera es un animal mitológico, bla, bla, bla. Dice, y yo creo que la verdadera quimera son ustedes los trasplantados, porque son seres que viven con una parte, con un órgano de otro ser. Entonces cuando Bebeto me mandó la música y él me había contado esa historia, yo dije, voy a escribir una letra sobre eso. Porque esos animales míticos son una parte de un animal, otra parte de otra, exactamente. Otra parte de otra, entonces, unidos todos. Exacto, entonces el tipo le dijo, la verdadera quimera son ustedes los trasplantados, porque viven llevando dentro de sí una parte de otro ser, ¿no? En el caso de un hígado. Y vamos a escuchar la próxima canción, que se llama Anticredo. Dale. Jesús, pero sí en su mensaje. Me ha llevado toda una vida a asumir esa falsa contradicción entre las muchas versiones posibles de la misma antigua novela. Voy buscando una coartada que me aleje de la multitud, sonreír o llorar cuando toca la tramposa carta marcada, o burlar las sagradas reglas del juego con sus límites borrosos de mentira y verdad.
parte de ella. En el zoológico humano hay especies de todo tipo y color, pasando fronteras y puertos, rodando ciudad tras ciudad. Se ven rotos haciendo la guerra y descosidos amando a más no poder sonreír o llorar ante esa arruga multiplicándose en el espejo. Resistir o dejarse caer en la tentación pagana del más puro placer. Sé que existe, esperando al final del camino con su guadaña fatal. Por eso es mejor relajarse y tratar de pasarla bien, hasta ser solo polvo en el viento, levitando en el mar al amanecer, sonreír llorar. Cada quien elige si puede la cruz que habrá de cargar. El trayecto del hombre y su tiempo más temprano más Anticredo es la primera canción que arranca este disco llamado Bajo la misma ciudad. Walter, ¿por qué empezar el disco? Vos decís que tienen ahora le estamos hablando fuera del micrófono, y que no es solamente que vos, digamos, organizás el disco por, digamos, cuál pega más o cuál pega menos, o una cuestión de ritmo, o algo que se empieza allá arriba y después baje, ¿no? Sino que también haces una hilación, me decías. Claro, en este caso, aparte hiciste todas las letras. Vos. Claro, sí. ¿La hilación viene por las letras? Y sí, básicamente sí, aunque por supuesto tenés que tener en cuenta, digo, yo hago los discos como la vieja escuela y los hago pensando en la persona que va a escuchar todo el disco y que lo va a escuchar en orden, etcétera, ¿no? Todo eso, como hablábamos fuera de aire, se rompe cuando para el oyente que entra en las plataformas y de repente los temas le aparecen en otro orden y no se sabe por qué. Bueno. Entonces, bueno, se toma en cuenta yo tomo en cuenta ciertas cuestiones temáticas a nivel de la letra y también algunas cuestiones musicales, claro, ¿no? De repente... Y esto empieza con un anticredo, o sea, lo que no creo, digamos. Sí, en realidad es una especie de prólogo, si vamos a pensarlo como si fuera un libro, es como una especie de umbral de también, prefacio, ¿no? sí. Sí, es una canción que bueno, es de las que no puedo explicar cómo fue que la escribí. Sí que tenía esa primera frase que me gustaba para explicar mis contradicciones, que las tengo como todos, de eso, no creo en Jesús, pero sí en su mensaje. Y a partir de ahí empecé a tirar cosas arriba de la mesa, bueno, no creo en brujas, pero que las hay, ¿no? Claro, sí. Pero es una definición también, es como una especie de poética, o también como una especie de declaración. Sí, también, es como, ¿no? Una declaración de principios. Como de manifiesto. Sí, tal cual. Sí. En cuanto a, digamos, y una poética, decía yo, no en tanto en cuanto a hacer las canciones, sino a lo que está detrás de esas canciones, ¿no? Claro, y en el caso de este tema es un poco también... No solo hablar de mis propias contradicciones, sino de decir, bueno, ojo con las generalizaciones, ¿no? Eso es una y otra vez se dice. Sí, claro, ¿viste? No creo en la gente, pero sí en parte de ella. A mí si hay una cosa que me molesta mucho es cuando, que normalmente casi todos caemos en eso, no, porque la gente, mira,
Mirá qué desastre, la gente que no se cuida, no se pone el tapabocas, no sé, la Sí, gente sí, esto, yo la gente el otro. Yo estaba escuchando esta canción ayer, digamos, pero se me disparó para el otro lado. Ajá. Increíble, ¿no? Es increíble cómo se te disparan para, ¿no? Porque aclarás eso de las generalizaciones, que es muy importante y a la vez es muy difícil, porque siempre estamos hablando en general, ¿no? Claro. Y más a nivel social o político. Entonces, una de las cosas es decir, bueno, obviamente, una lectura es yo no creo en la gente, o sea, la gente es así, es brava, no sé qué. Pero la otra, se me fue para el otro lado, en el sentido de que cuando la izquierda hablaba del pueblo, es decir, de ponerlo como una maravilla, o sea, que todo Claro. es integralmente maravilloso, o sea, que todo lo que hace el pueblo, ¿no? Sí, está bien, por sí, ejemplo. la clase obrera. Sí, exacto, pero hay una cuestión como del grupo, el pueblo, la masa, no sé qué. Y Sí, sí. Hay millones de cosas que se han hecho, los pueblos han hecho y han hecho horrible, ¿no? Espantoso, ¿no? Sí. Pero me fue para ese lado, digo, Claro. la gente, después fui para la palabra pueblo, fíjate Sí. vos mientras escuchando la canción. Sí. Pero es eso, digamos, es decir, igual vos ahí haces una declaración de fe en cierta gente, en parte de la gente. Obvio, es decir, la gente en sí no existe. Existe gentes muy diversas, algunas son maravillosas, otras son una porquería, y en el medio hay una cantidad de gente que es más o menos, y a su vez es como decís vos, ¿no? El pueblo, no sé cuánto. El Choncho Lazaroff hace muchos años escribió una canción, un cumple, que era el cumple de la gente, para la murga Falta y Resto, y decía, los que hablan en nombre de la gente. Sí, ¿no? cuando voto le erro, enseguida soy cornuda, pero bien que me afilaron para voltear la dictadura. Exacto, O sea, loco, ¿no? sí, Entonces, sí. el pueblo en sí es uno solo, ¿viste? Y bueno, y a veces nos mandamos cada macana brutales y a veces hacemos cosas maravillosas. Sí, exacto. Vamos a terminar este bloque con una canción que a mí me gustó mucho también, que es La ciudad de las caras largas. Satanás, un bondi expreso acarrea el rebaño de una tribu de zombies, babeando el celular. La radio escupe gansadas vacías del nabo de turno riéndose de los demás. Entre pastores pentecostales que venden milagros por cadena nacional. Disculpe, señor, haga usted la vista gorda. Déjeme abandonar las fronteras de la ciudad de las caras largas. Sin que se registre un orgasmo, tan solo importa durar y envejecer. Disculpe, señor, quíteme esas esposas. Tenga bien permitirme escapar de la ciudad. En la ciudad de las caras largas, según decreto de un alcalde inquisidor, la música no es más que ruido molesto. Se terminó la fiesta, bajen el telón, toque de queda y se van para su casa. Gritó el gran hermano, aquí la ley soy yo.
ciudad de las caras largas. Cuesta arriba nos sacamos de encima la Biblia y a Marx, y al llegar a la meta encontramos apenas dinero y nada más. Etiquetados con número y serie nos metieron en el bolillero a girar, mareados e ilusionados por ser nominados semanal, anhelando ver el día con nuestra fotografía sonriendo al tope del marcador, olvidando que en la rula de la vida usualmente unos ganan y otros no. Sin perder la ternura, militando en la santa tinelización, tomado de la mano, felices, explotado y explotador. Habrá opio para todos o para nadie, sí que caray. New Age, reggaetón y hardcore villero, eterna bacanal. Cada uno con su zanahoria saltando, sacando una nueva selfie con un nuevo celular. Mientras los DJs pastores llamando al rebaño remixan a coro Namah Shivaya Gurave, Ave María, Madre de Dios, colores unidos de Benetton, 3 días de paz y amor. Ayudando a los pobres del mundo, we are the children, we are the world. El Padre nuestro Artigas y la patria que no parió. La sangre comprendimos que casi todo da igual. Vivir es más fácil de ojos cerrados en nuestra aldea global. Rematamos algunos sueños vencidos sin base y al mejor postor, entre cócteles y bocadillos de carne de cañón. Y entregamos a las brasas del olvido el manifiesto que dormía en un cajón. Mientras la murga entonaba las voces arriando a las masas con el himno de moda. Namah Shivaya Gurave, Ave María, Madre de Dios, colores unidos de Benetton, 3 días de paz y amor. Pobres del mundo, we are the children, we are the world. El Padre nuestro Artigas y la patria que nos parió. Namah Shivaya Gurave, Ave María, Madre de Dios, colores unidos de Benetton, 3 días de paz y amor. Para los pobres del mundo, we are
Esta canción se llama Opio para Todos. Estamos con Walter Bordoni. Yo, del disco Bajo la Misma Ciudad, quiero decir algo, Walter, que como dijiste vos, esto fue hecho entre Puerto Alegre, Buenos Aires, Montevideo, entre Omar Gianmarco, el Bebeto Alves, Walter Bordoni, y que todo esto vos lo agradecés a Macunaíma, ¿no? Al gran Macu, ¿no? Sí. Hay un agradecimiento explícito a a alguien que ayudó siempre a vincular, ¿no? A vincular Sí, entre tantísimas cosas que hizo Macu, como poeta, como comunicador, etcétera. Otra de las cosas que siempre hizo fue surcir encuentros entre gentes, vincular entre artistas, particularmente con toda la barra de Porto Alegre y también con gente de Argentina y con colegas de acá, por supuesto, también, ¿no? Uh-huh. Pero es responsable directo de mi encuentro tanto con Bebeto como con Omar Gianmarco, y bueno, él ya estaba pensado que el disco iba a ser dedicado a él. La vida quiso que él ya no esté entre nosotros, pero fue un trabajo que además él escuchó estas canciones ya antes de que el disco estuviera terminado, digamos. Es alguien que va conmigo desde hace muchos años y bueno. Es un disco especial porque quiero aclarar algo, porque se lo pregunté a Bordoni ahora, es que todo este disco fue creado básicamente en el 2019, ¿no? Era pre-pandemia, ¿no? Hay muchas alusiones a, por ejemplo, bueno, yo hablaba del toque de queda, o que en las esquinas no va a haber nadie, y pero no es pre-pandemia. Todas las canciones, la última canción en ser escrita fue justamente Opio para Todos, y la terminé como por octubre. La música ya la tenía de antes y parte de la letra también, pero sí, octubre, noviembre ya de 2019 ya estaba terminado. Uh-huh. Es más, perdona que te corte, el grueso de las grabaciones, todo lo que es las tomas de sonido de la banda y la mayoría de mis voces, las grabamos el fin de semana del 29 de febrero y 1 de marzo. O sea, no había manera de adivinar qué es lo que se venía en cuanto a la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué yo encontré esas imágenes que parecen hablar del 2020 y de la pandemia? No lo sé. En algún caso, en cuanto a la letra de Bajo la Misma Ciudad, que la música es de Bebeto, ya estaba muy presente en nuestras charlas y todo lo que estaba pasando en Brasil a partir del advenimiento de Bolsonaro. Entonces esa sensación de tierra arrasada, digamos, la tengo un poco más clara. Uh-huh. Y la ciudad de las caras largas, por ejemplo, yo cuando escribí esa letra estaba pensando en otras cosas, en otras limitaciones en la música, como ruido molesto, en esa expresión tan terrible que se ha hecho tan común, el ruido social. Han cerrado bares por el ruido social de la gente que sale a fumar y conversa en la vereda, y hay 3 o 4 en la vereda conversando fuerte, y la vecina no puede dormir, y vos decís, loco, es que vos sos más o menos de mi generación, es como en la dictadura, más de 13 reunión, ¿qué pasó? Sí. Es un costado que es un poco oscuro. Hay que decir que, bueno, en este caso Opio para Todos te pertenece tanto la música como la letra, ¿no? Bajo la Misma Ciudad dijimos que la letra era tuya y de la música de Bebeto, y nada, ya no nos vamos a despedir con esa canción. Me tenés que despedir. Te tengo que despedir, pero tengo que decir que Bajo la Misma Ciudad es la canción con la cual te despedimos, Walter Bordoni. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Como colofón, 27 de noviembre, Sala Camacuá, entradas a la venta en Ticantel, así que bueno. Bueno, pero entonces lo podemos anunciar y vamos a poder decirlo la semana antes, ¿no? Sí. Exactamente, porque es el otro viernes. Y yo quiero decir una sola cosa, que es una cosa rara también de Bajo la Misma Ciudad, que esta canción que estamos escuchando, que van a oír, también está en el disco, pero con Walter Bordoni cantando la versión en portugués. Gracias por estar en la máquina. Gracias a vos, Pablo. Preguntamos dónde están los sueños, quién se robó el amor, donde olvidamos el mapa del tiempo y aquello que llamábamos vida. ¿O será que la vida espera
ciudad, bajo la misma ciudad. ¿Será que el amor respira en ti y en mí? Trocamos dinero electrónico, likes, emojis, bits y piel digital, escaneando el reflejo de algo parecido a la felicidad. No hay un alma en la esquina del barrio, no quedan amigos fuera de la red. La utopía es tan solo un descascarado graffiti en la pared. Y preguntamos dónde descansan los restos de la libertad. ¿Quién sepultó la ilusión de la juventud y sus alas al viento? ¿Será que la vida espera en esta ciudad, bajo la misma ciudad? ¿Será que el amor respira en ti y en mí, para volver a empezar? Convertido en un desierto de humanidad, un absurdo laboratorio, espejismo de la realidad. No hay un alma en la esquina del barrio, no quedan amigos fuera de la red. La utopía es tan solo un descascarado graffiti en la pared. Pensamos dónde están los sueños, quién se robó el amor, donde olvidamos el mapa del tiempo y aquello que llamábamos vida. ¿O será